Buenas tardes a todos. Considero que ya esperamos lo suficiente, 8 minutitos. ¿Le parece a Médico Maribel si iniciamos? Ya, perdón. Sí, está bien. Sí. Bueno, muy buena tarde a todos y a todas. El CIDIR Unidad Oaxaca les da la más cordial bienvenida y les agradece su interés por participar en esta plática, Efectividad de las vacunas, dirigido a toda la comunidad politécnica y al público interesado, organizado por la Comisión Especial para la Prevención y Atención del COVID-19, la cual funcionará como órgano colegiado de asesoría, consulta y difusión, cuyos objetivos son el establecimiento de estrategias de difusión para la campaña de prevención y atención del COVID-19 y el seguimiento del protocolo interno que se ha instaurado. Al término de la plática, se tendrá una sesión de preguntas y respuestas y por ello les agradecería que en el chat pudieran anotar su intervención, la solicitud de su intervención, para que así nosotros vayamos anotando conforme el orden y así darles la palabra. Cedo la palabra a la médico Maribel Martínez Ramírez para iniciar esta plática tan interesante. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias licenciada y gracias a todos por su asistencia. Vamos a empezar hoy porque pues es bastantita la información sobre las vacunas que tenemos, ¿no? En estos días hemos visto que vamos a empezar con la campaña o hemos empezado con la campaña aproximadamente ya hace un mes de vacunación. El principal grupo fue el sistema de salud o los que están en primera línea ahorita de atención, como son los que están en áreas COVID o hospitales COVID. Nos llama la atención porque vamos a empezar a vacunar a población abierta. Entonces es cuando nos empiezan a surgir dudas, ¿me vacuno, no me vacuno, puedo o no puedo vacunarme? ¿Y de qué características o componentes son las vacunas? Ya que se considera corta la producción de vacunas, ¿no? Tenemos vacunas que han estado trabajándose y son más de 10, 15 años, por ejemplo, VIH, por ejemplo, tenemos alguna vacuna para un tipo de cáncer en específico. Se han venido manejando de 10 a 15 años de investigación y aún no hemos podido tener una vacuna como tal. Por lo tanto, surgen muchas dudas en por qué ahora con COVID surge una vacuna tan pronto, ¿no? Para empezar, vamos a empezar con un poquito. La vacuna son productos inocuos, eficaces y capaces de protegernos de diferentes enfermedades. Según la definición que tiene la OMS, las vacunas solamente son microbios, en su caso lo consideraría un poquito disvariante ahí, porque se consideran que son virus, bacterias o micobacterias que son muertos o atenuados, debilitados, y no causan una enfermedad ni complicaciones. Esa es la definición que tiene la OMS, ¿no? No va a causar complicaciones al paciente o a la persona que se la vamos a estar poniendo la vacuna. Sin embargo, nuestro cuerpo lo va a reconocer y vamos a formar anticuerpos o vamos a formar células de defensa contra dichas bacterias, microbios o virus. En nuestro organismo, las vacunas activan el sistema de defensa natural del organismo. Esto es para que se aprenda la estructura de cómo va a estar hecha, por decir, el virus, la bacteria o la micobacteria y la sepa reconocer. Y en el momento en que estemos en contacto o ingrese esa bacteria, ese virus, esa micobacteria a nuestro organismo, nosotros sabemos cómo defendernos ante ella. Nuestro sistema inmunitario también produce anticuerpos, es decir, los anticuerpos van a ser sustancias o proteínas que nuestras células van a producir para poder atacar o deshacer a dichos microorganismos que ingresen, ¿no? Ocurre cuando nos exponemos, les decía, a una enfermedad. Por ejemplo, la vacuna de tuberculosis creo que es de las vacunas más universales que tenemos nosotros en México. Nos las ponen al momento de nacer. Si lo recordamos, nos los ponen en el brazo derecho y debemos de tener todos la cicatriz para saber que nos las inocularon. Esa vacuna es de las pocas vacunas que tenemos una memoria en el organismo. Es decir, todas mis células de defensas, conforme van naciendo, ya traen la información genética de cómo atacar a esa micobacteria. Entonces, son de las vacunas que son de las mejores y que nos han dado una protección muy eficaz. Muchos pueden decir, me ha dado mi tuberculosis. Sí, puede ser que les dé tuberculosis, pero les va a dar de una forma muy sencilla, de una forma que no se van a complicar y sobre todo que no nos va a dar a nivel del sistema nervioso central, que es la preocupación que todos deberíamos de tener, ¿no? De esta forma las vacunas van a funcionar.
Como les decía, tenemos una inmunidad o un sistema inmune innato, que por decir que todos nacemos con él, que es la piel principalmente, que son células que se llaman fagocitos. Todo lo que entra al organismo lo vamos deshaciendo. Son células de complemento y son células natural killer, que esas se llaman asesinos naturales. ¿Por qué? Porque todo lo que entra lo van a deshacer. Y esta respuesta inmunitaria es inmediata, hasta las 12 horas. Es como cuando nos cortamos, estas células son las principales que empiezan a actuar. Si desgraciadamente tenemos que nos cae un microorganismo o una bacteria en el sitio de la herida, entonces vamos a empezar con una inmunidad adaptativa, que le llamamos que son de linfocitos B y linfocitos T. Estos van a producir anticuerpos o van a producir células propias de defensa. Pero como podemos ver en esta gráfica, tarda más tiempo, hasta 7 días. Por eso cuando nos lastimamos, les decía, nos cortamos, nos pica un insecto, se nos edematiza, se nos inflama y puede durar hasta 7 días. Es importante no poner cosas locales en el sitio de la inflamación, porque quiere decir que ahí están los anticuerpos, que ahí están nuestras células de defensa. Entonces están trabajando en nuestro organismo y debemos muchas veces de dejarlo que se pueda trabajar y defender por sí solo. Podemos tener el ejemplo, pues a lo mejor después de 7, 8 días empezamos a producir lo que comúnmente llamamos pus. La pus es solamente el resto de las células que nos trataron de defender, o es como la suciedad que ya queda después de un proceso de defensa de nuestro propio organismo. Vamos a ver un poquito lo del virus, les decía, porque las vacunas se basan principalmente, ahorita vamos a mencionar muchas características, ¿no? El virus, como todos sabemos, se llama coronavirus. ¿Por qué? Porque todas sus proteínas, que son las proteínas que se van a fijar a nuestro organismo, tienden a formar como una corona. Por eso el nombre de coronavirus. Importante, también tienen una proteína llamada E, pero la que más nos va a interesar va a ser la proteína S, ya que de ahí dependen muchas vacunas. El ARN, por decir, que también es un virus que es 100% ARN. Las proteínas N también se está trabajando sobre ellas, pero ahorita no está autorizada ninguna vacuna que pueda utilizar la proteína N. Vacunas contra COVID autorizadas en México. Está la Pfizer, AstraZeneca, que la produjo junto con la Universidad de Oxford, y la Sputnik V, que es la rusa. Pfizer, podemos ver en el gráfico, son 2 dosis, nos da una eficacia de un 95%. AstraZeneca tiene un vector viral, que más adelante lo vamos a tratar. Son 2 dosis igual, una efectividad del 70.4% aproximadamente. Puede no contraer la enfermedad, pero sin embargo en los ensayos clínicos dicen que un 100% contra no padecer un COVID grave. La Sputnik V es una de las vacunas que utilizan una tecnología de alta punta. Dependen 2 dosis, tiene una eficacia del 91.6% cuando se aplica una sola dosis. Cuando se aplican las 2 dosis, nos da una efectividad hasta un 96%. Les decía, las carreras contra las vacunas. Cuando empezamos con la pandemia y empezamos a tener la cantidad de personas infectadas o lo de colapsar en los sistemas de salud, todos empezaron a producir vacunas y a intentar buscar, ya que ningún tratamiento hasta la fecha ha sido efectivo, pues entonces todos los países o grandes potencias están en una carrera, como les decía, para obtener vacunas, ¿no? AstraZeneca, les decía, tenemos un periodo de conservación de 2 a 8 grados centígrados, que es lo que nos da la ventaja con esta vacuna. Sin embargo, les decíamos, su eficacia es muy baja. Pfizer es de las que necesitan mayor sistema de congelación. Como podemos ver, necesita de menos 70 grados centígrados para poderse conservar. Cuando ya sacan esa vacuna o la descongelan para empezarla a distribuir por pequeñas dosis, puede durarnos de 5 días nada más, de 2 a 8 grados, ¿no? La vacuna Moderna, les decía, también necesita temperaturas especiales, menos 20 grados centígrados. Entonces, por eso en México le estamos apostando, el sector salud está previendo manejar o comprar mejor la vacuna AstraZeneca, por lo fácil que es su conservación, como todas las vacunas que tenemos hasta la fecha, hepatitis, triple viral, SR, BCG, todas las vacunas casi necesitan esa temperatura de conservación. Entonces, por nuestra orografía que tenemos en México, es más factible aplicar esta vacuna, ¿no?
Vamos a empezar con la vacuna Sputnik. Esta es la vacuna rusa que les decía, tienen gran información ellos en sus plataformas, han presentado un estudio completo de sus 3 fases de estudio. Creo que es de las que he encontrado o hemos tenido mejor información. La Sputnik, como les decía, es una primera vacuna registrada en todo el mundo. Está hecha a base de una plataforma probada en vectores adenovirales humanos. La vacuna Sputnik se ha registrado en más de 25 países, actualmente ya la han aprobado. ¿Qué quiere decir? Que esta vacuna no es un virus atenuado, no es un virus, un fragmento de virus. Quiere decir, los vectores adenovirales humanos, los vectores van a ser pequeñas partículas de los adenovirales, son virus propios que nos van a producir cualquier gripa, cualquier cuadro catarral. Entonces, lo que hicieron es quitar un fragmento de estos adenovirales y ponerles la proteína la proteína S, como les decía, que viene del virus. Entonces, de esta forma lo están inoculando. No es, como les decía, no es un virus propio de COVID, no es un virus atenuado, no es un virus muerto, como en otras vacunas. Solamente lleva una partícula de la cápsula de COVID. En estos les digo que tienen mejores ensayos clínicos reportados, se han reportado 31,000 voluntarios participaron en las fases de ensayos clínicos, tuvieron una fase 3 que la llevaron a cabo en Emiratos Árabes, India, Venezuela y Bielorrusia. Su eficacia, les decía, se comprobó que era mayor en el 90%, dependiendo de las características de cada paciente. Si ya tenemos 2 dosis, ellos reportan el 91,6%. Luego es una vacuna que se va a recombinar, viene un frasco que viene en polvo y viene el otro frasco que es el diluyente. Debemos o podemos tenerla a +2, a +8 grados cuando ya las vamos a aplicar. Como les decía, el vector, que es un virus que carece de un gen para su reproducción, se utiliza solamente para transportar el material genético. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a cortar un pedacito de su proteína S y lo vamos a adherir a un vector, a un adenovirus, que esto es lo que nos van a inocular. Sin embargo, acá es también importante porque esta vacuna rusa precisamente trae un vector AD26 y AD5, es decir, son 2 tipos diferentes de proteínas que están tomando de COVID, a diferencia, ahorita vamos a ver, de otras vacunas que son el mismo vector. Por eso se supone, o en sus estudios clínicos, ellos dicen que nos da mayor efectividad, porque a diferencia de otras vacunas que nada más utilizan una sola proteína, ellos están inoculándonos 2. La primera dosis les decía que es un gen que codifica la proteína S, va a entrar a la célula de nosotros, a la célula humana. Este cuerpo va a reconocer a la proteína y nos va a empezar a generar una respuesta inmune al primer vector, que puede ser el AD6, ¿no? La segunda vacuna se tiene que repetir a los 20 días. La vacuna está basada en otro vector adenoviral, como les decía, que es el AD5. Entonces, por eso, ya nos va a producir también otra respuesta inmunitaria que se proporciona a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que esta respuesta inmune de AD5 vamos a tener mayor duración. Por eso es que esta vacuna, en sus ensayos clínicos, dicen que hasta por 2 años nos puede dar una respuesta inmune buena ante COVID. Las ventajas de inmunización doble que presentó la vacuna rusa. Como decíamos, la primera dosis de aplicación nos van a poner la de 26, la segunda dosis va a ser a los 21 días, que va a ser el refuerzo, que puede ser la de 5. ¿Qué va a pasar? Que como vemos en esta tablita, nos va a ir mucho mejor con las 2 dosis aplicadas. Sin embargo, las otras vacunas que solamente tienen un mismo componente, que es la de 26, tenemos un poquito menor de efectividad. Y las vacunas con un componente de inmunización única, pues obviamente vamos a la baja, ¿no? Por eso es que la vacuna rusa se está comercializando más y se está posicionando mejor ante los programas de vacunación ahorita. En la fase de 3, demostraron ellos que más del 98% de sus voluntarios vacunados desarrollaron una respuesta inmune humoral. ¿Qué quiere decir? Que produjeron células de defensa que ya reconocen al coronavirus.
A nivel de anticuerpos neutralizantes, que son sustancias, les decía, o que van a ser proteínas propias del organismo para reconocer a coronavirus, fue más baja del 1.3 a 1.5% en pacientes ya que se recuperaron. La efectividad de la vacuna para personas de edad avanzada fue del 91.8%. No difirió estadísticamente la del grupo de personas de 18 a 60 años. La vacuna ha demostrado excelentes parámetros de seguridad, que quiere decir que estamos viendo muy pocas reacciones a la vacuna. La mayoría de los efectos adversos fueron leves, casi síntomas leves a los de una gripa o una administración normal de cualquier otra vacuna, dolor en el sitio de la aplicación, ligero cansancio y dolor de cabeza. El Comité de Monitoreo de Datos Independientes confirmó que no se han observado efectos adversos graves con la vacuna y no se han relacionado tampoco alergias graves o shock anafiláctico cuando los pacientes entran en coma, por ejemplo. Los resultados de eficacia y seguridad entonces de la vacuna Sputnik V están validados por datos internacionales. Como les decía, su eficacia está aprobada al 91.6% y protección contra casos severos 100%. ¿Qué me refiero a casos severos? Me da un 100% de protección de que yo no voy a terminar con una insuficiencia respiratoria o en su caso con un apoyo ventilatorio, ¿no? Los efectos adversos graves han sido pocos realmente. Su conservación puede ser de 2 a 8 grados centígrados. Una dosis nos da un precio aproximado de $10. Está cuantificado. La vacuna Pfizer es otra de las vacunas que también hemos tenido y creo que fue de las primeras que se empezaron a aplicar en México y están autorizadas en México. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o COFEPRIS, la autorizó a partir de los primeros días de enero, no recuerdo si fue 2 o 3 de enero. Al igual que la vacuna rusa, no está autorizada en menores de 16 años. ¿Qué quiere decir? Que las vacunas no se han probado en niños, entonces vacunas para niños no tenemos. Todas las vacunas o estudios que se están haciendo son para personas mayores. La vacuna esta vacuna es diferente a la rusa, ya que esta sí está compuesta de un pedazo del virus. Tiene un ácido ribonucleico, como les decía, es el componente principal de coronavirus. Quitaron un pedazo de CRN y a partir de esta empezaron a sintetizar la vacuna. La proteína S también es conocida como una proteína pico, les decía, porque les da la forma de espiga coronavirus, ¿no? El ARN está introducido en nanopartículas de lípidos o grasas purificados y eso es lo que nos están inoculando. Se toma parte del material genético del ARN viral y esto lo están cubriendo con algún tipo de lípido para ingresarlo al organismo y nosotros lo podamos reconocer. Una vez inoculado en el paciente, esta vacuna nos va a empezar a producir nos va a empezar a reconocer las espículas heces también de coronavirus y esto lo va a llevar al sistema inmunitario a producir anticuerpos y activar las células T de defensa para destruir alguna célula que se llegue a infectar de coronavirus. Si el paciente tiene coronavirus y los anticuerpos de las células T ya están circulando en nuestro organismo, es decir, ya fuimos vacunados, las células T lo reconocen ya como extraño y ya saben cómo deshacerse de coronavirus o ya saben cómo atacarlo. Y de esta forma no nos vamos a llegar a complicar. Quiere decir que sí me puedo llegar a infectar, pero ya no vamos a dejar que desarrolle. Si mi organismo tardaba, estábamos diciendo en las primeras pláticas, de 0 a 14 días en empezar a reconocer el virus, con la vacuna lo reconocemos de forma inmediata y ya no lo dejamos que se siga reproduciendo ni que nos cause todos los estragos que estamos viendo de la enfermedad. Contiene menos de 1 milimol de potasio. Esto es importante porque hay pacientes que sí pueden hacer alergia al componente. Entonces, entre las recomendaciones dice, si eres alérgico a algún componente de la vacuna, no te vacunes. Bueno, pero ¿cuáles son los componentes de la vacuna? Entonces les decía que tenemos potasio y sodio como componentes de la vacuna para su dilución, pero dicen que son muy bajas las dosis, entonces ellos los consideran libres de potasio y libres de sodio. Más sin embargo, en sus recomendaciones sí viene, si eres alérgico a estos, no puedes vacunarte, ¿no? Pero si recordamos, nosotros producimos potasio y sodio de forma natural, lo consumimos de forma natural entre las sales y entre muchos alimentos. La vacuna la de Pfizer, la vacuna Pfizer se presenta en un frasco ámpula, va a ser de 0.5,
0.5 mililitros va a ser cada dosis de la vacuna. Una vez reconstituido el frasco, quiere decir que va a tener 5 dosis cada de la vacuna Pfizer. Los frascos de la vacuna pueden estar congelados por 6 meses, pero necesitamos una ultracongelación o necesitamos mantener temperaturas de menos 80 grados a menos 60 grados. Oaxaca, por ejemplo, el último sistema o el único sistema de ultracongelación que tenemos es en San Bartolo, Coyotepec y Cimatlán. Por ahí está ubicado nuestro sistema de vacunación. Entonces, es el único ultracongelador que tenemos. Durante el almacenamiento se debe de minimizar o no se debe de exponer la vacuna a la luz directa o evitar que penetren rayos del sol. Por eso los centros de vacunación tienen que ser todos cerrados, sin ventanas y con un sistema bueno de ventilación. Obviamente, les decía, cuando nosotros trasladamos la vacuna, también debemos de tener en consideración esto. Quiere decir que cuando nos vayan a vacunar, también tiene que ser un cuarto cerrado, no tiene que tener luz directa del sol. Una vez descongelada la vacuna se va a diluir, La vacuna sin diluir puede ser almacenada hasta por 5 días, entre 2 y 8 grados. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro centro de almacenaje está en Cimatlán y yo la voy a trasladar, por decir al Istmo, tengo 5 días para trasladarla entre 2 y 8 grados. Después de esos 5 días, mi vacuna ya se va a echar a perder. Aquí nos va a complicar un poquito, les decía, por la orografía que tenemos, sobre todo en Oaxaca. Por eso es que esta vacuna necesita una campaña masiva de vacunación, porque una vez que yo descongelo, necesito aplicarla en menos de 5 días. Por eso se nos complica un poquito más el manejo de esta vacuna. La vacuna de Pfizer igual consta de 2 dosis, es menos la cantidad inoculada, que son 0.3 mililitros, igual intramuscular en el músculo del desde el brazo. ¿Qué va a pasar? Izquierdo. Acá lo importante es en el brazo de menor uso o en el brazo no dominante. Si yo escribo con la izquierda, pues obviamente me la van a tener que aplicar en la derecha. Si yo escribo con la derecha, pues me la tienen que aplicar en la izquierda. Por eso la indicación del brazo no dominante. ¿Por qué? Porque si yo lo muevo, obviamente nos va a dar más dolor. No tiene otra reacción, no tiene otra ciencia más que es por el dolor que nos va a dar. La segunda dosis se puede aplicar, les decía, después de 21 días, pero también nos dice que no va a diferir mucho la eficacia si esperamos hasta 42 días, como fue en el sector salud, que lo están aplicando ahorita 42 días después de la primera dosis. Entonces no va a interferir, o se supone que según sus estudios clínicos, no disminuye su eficacia, ¿no? La eficacia de la vacuna, les decía, 7 días posteriores a la aplicación de la segunda dosis, fue de un 95%. Los participantes presentaron ya una buena respuesta inmune. Por medios de estudios de ELISA, aislaron que ya tenían anticuerpos que los podían proteger. Como podemos ver aquí, para hacer un estudio de las vacunas siempre van a dar un placebo, que quiere decir una sustancia que no contiene nada, pero al paciente tampoco se le informa que no contiene nada, y lo comparamos contra el grupo control, que le pusieron un placebo, contra el grupo control que sí le pusieron la vacuna como tal. Como podemos ver, el grupo placebo, Pfizer, empezó a presentar casos de coronavirus y sin embargo con la vacuna a los 112 días, pues no presentaron ya más casos de coronavirus, se mantuvo en menos de 0.4%, cuando el placebo se vio que sí empezaron a presentar casos de coronavirus. Entonces ellos basan su estudio en que pues sí tenemos buena respuesta inmune, ¿no? Los estudios clínicos de reacciones adversas, principalmente, como les decía, es dolor en el dolor en el área de aplicación, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofrío. Pueden presentar dolor articular, pero ya es un poquito menos frecuente. Fiebre es poco frecuente, 14%. Edema, les decía, en el lugar de la inyección, es decir, que se les inflama, también fue poco, es más el dolor, ¿no? Enrojecimiento en el lugar de la inyección también es muy bajo, náuseas, malestar general, o que se inflamen los ganglios, solamente un 0.1% de los vacunaron han presentado esta reacción. Entonces son muy bajitas las reacciones severas que tenemos, ¿no? La más fuerte es el dolor en el lugar de la inyección. Este dolor puede parecer y perdurar hasta por 24 horas.
La fatiga igual de 24 a 48 horas, por lo regular la están presentando. Los pacientes que recientemente hayan presentado COVID o aún no se hayan recuperado, es decir, que todavía tengan un síntoma, no se van a poder vacunar. Como les decía, las alergias también aquí nos refiere específicamente al alcoholenglicol, perdón. Esta es una condición que representa una contraindicación absoluta para la aplicación de la vacuna. Contraindicaciones relativas, ¿qué quiere decir? Que debo valorar mi riesgo-beneficio, qué tan benéfico me puede ser vacunarme y presentar una reacción adversa, o qué tanto riesgo tengo yo de padecer la enfermedad, en este caso COVID. Entre esta población de contraindicaciones relativas el embarazo, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor si yo soy un personal de salud y estoy embarazada y pues estoy trabajando en área COVID, pues obviamente me va a ser más benéfico que me vacunen ahorita a que yo me enferme, ¿no? Que tengo mayor riesgo de enfermarme. Igual la inmunosupresión, que debemos decir, pacientes que tienen cáncer o pacientes que tienen SIDA o pacientes que toman algún inmunosupresor. Hay enfermedades inmunológicas que tenemos que estar consumiendo medicamentos para bajar la respuesta inmune. Entonces ahí entra valoración de su médico alergólogo o del médico tratante. Igual el embarazo tiene que ser una indicación tanto del ginecólogo o del médico tratante. Si yo estoy embarazada y me quiero vacunar porque yo digo, me va mejor con la vacuna que sin vacunarme, lo único que me hacen es firmar una carta responsiva, que yo soy la que estoy solicitando la vacuna y que yo es la que acepto todas las consecuencias que pueda tener la vacuna, tanto para mí como para el producto. Tenemos que tener algo importante acá, que otra vez vamos con lo mismo, no contienen virus, porque muchos dicen, es que me van a poner el virus y después me voy a enfermar y después me van a dar todas las complicaciones que nos está dando COVID. Hay que entender que esta vacuna tampoco tiene virus atenuados ni activados, solamente trae fragmentos nuevamente del virus. La OMS ha recomendado mantener la lactancia materna en los casos en que la madre ha tenido un cuadro clínico activo de COVID. La autoridad regulatoria o COFEPRIS en México no incluye a la lactancia como una contraindicación para la vacuna. La lactancia materna, pues obviamente es fundamental, ¿no? Para el desarrollo físico y saludable tanto de la madre como del producto. Vamos con la vacuna moderna de COVID. Vacuna moderna de COVID, esta se autorizó a finales del mes de enero y México también fue de los primeros países en que dio su autorización. Esta vacuna también contiene ARN del COVID, codificado con una glicoproteína del pico S, que nuevamente todos tomamos el pico S, del virus, ¿no? También contiene lípidos y vamos a tener colesterol, trametamina, más componentes, ácido acético, ácido acetato de sodio, sacarosa. Se tiene que almacenar, con esta vacuna moderna, el detalle es que se tiene que almacenar también a menos 25 grados o menos 15 grados. Es un frasco multidosis, contiene 10 dosis de 0.5 mililitros, va a ser cada dosis, igual se va a tener que aplicar en el brazo deltoides, del brazo no dominante. La vacuna debe descongelarse igual antes de su administración. Se puede almacenar en refrigeradores, ya que la descongelamos de menos 25 grados a menos 15, la tenemos que descongelar y tenerla a 2 a 8 grados hasta por 30 días en esta. Esta nos da un poquito más de lapso de tiempo, ya que veíamos que la Pfizer solamente 5 días. Sin abrir el frasquito, yo la puedo mantener almacenada de 8 a 25 grados hasta por 12 horas, que quiere decir que yo la puedo transportar en un termo común del que llevan las vacunitas y me voy por 12 horas con mi vacuna para poder yo alcanzar a mi población. Después de que yo ya haya abierto el frasco, ya haya sacado una dosis, debo de mantenerla obviamente con el enfriamiento necesario de 2 grados a 25 grados y desecharla después de 6 horas. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy vacunando en comunidad, ya saqué la dosis, ya vino un paciente y la apliqué, ese frasco ya solo me va a durar 6 horas. Si en 6 horas no me llega ningún otro paciente a vacunar, tengo que desechar las otras 9 dosis. Entonces, por eso en las guías de vacunación se dice que debemos de tener a los 10 pacientes para que de una vez podamos vacunar a las 10 dosis completas y no desechar o no echar a perder la vacuna. Dosis, les decía, la primera dosis y la segunda dosis, las dos son de 0.5 mililitros. La diferencia o el intervalo de tiempo es con un mes de diferencia.
Intramuscular, igual en el brazo deltoides, el brazo no dominante. Reacciones adversas son similares casi. El dolor en el sitio de la aplicación, 91.6. Dolor a la palpación, obviamente, en el sitio de la aplicación. Edema de ganglios linfáticos, ellos lo reportan un poquito más común. Endurecimiento y enrojecimiento de la zona. Efectos generales, obviamente, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, escalofríos, náuseas, vómitos y fiebre. Casi como una vacuna de influenza, casi como una vacuna de neumococo, casi como las vacunas que le aplicamos a los bebés, triple viral, pentavalente, todas casi les dan dolor muscular, dolor articular, escalofríos, un poco de fiebre. Lo que sí no les ha dado casi es náuseas y vómito, ¿no? Esta es la única diferencia, pero pues está presentando en muy bajo porcentaje de los pacientitos vacunados. Reacciones adversas graves. Una reacción alérgica grave, les decía, puede ocurrir en lapsos de minutos hasta 1 hora después de haber recibido las dosis de la vacuna. Sin embargo, por protocolo solamente se dejan 30 minutos de observación al paciente vacunado en el área de vacunación, donde estén vacunando. Ahorita han estado vacunando, por ejemplo, Valles Centrales, en el Centro de Salud de Tlalista, solamente los dejan por 30 minutos y después de 30 minutos, si no tienes ninguna reacción grave, te puedes ir a tu domicilio. Sin embargo, les decía, en su norma o en su guía técnica de aplicación de la vacuna, ellos dicen que hasta 1 hora después todavía podemos presentar una reacción grave. Los signos de una reacción alérgica grave pueden incluir dificultad para respirar, hinchazón de la cara, de la garganta, una taquicardia, una erupción cutánea intensa en todo el organismo, mareos y debilidad. También es importante tener en cuenta que estas vacunas se deben de aplicar con un paciente que no esté en ayunas. Las primeras reacciones que empezaron a presentar eran desmayos, pero era más que nada por el ayuno prolongado. También tenemos su gráfica, efecto placebo contra el efecto de la vacuna, disminuyó severamente los días, conforme pasaron los días después de la aplicación de la vacuna, no se presentan casos de COVID, sin embargo, los que recibieron placebo, pues seguimos presentando casos COVID, ¿no? Entonces ellos pues demuestran nuevamente la eficacia que tiene la vacuna moderna. Vacuna moderna contra Pfizer. Las dos podemos ver que tanto la vacuna Pfizer como Moderna, las dos van casi a la par en cuanto a su eficacia. Obviamente los dos placebos, los dos grupos placebo, pues presentaron cuadros de COVID. Sin embargo, Moderna y Pfizer casi van a la par, no tenemos mayores casos de COVID, ¿no? Tuvieron buena protección los pacientes. Este reporte es de Estados Unidos. En México no tenemos un reporte como tal ahorita de aplicación de vacunas en cuanto a reacciones que hemos tenido. Pfizer para el día 18 de enero había aplicado 9.943.000 dosis. Casos de reacciones han sido muy poco, 47, entonces pues es muy bajita la tasa de incidencia de reacciones severas, ¿no? Moderna, pues un poquito más de reacciones, 19%, entonces Moderna sí ha presentado un poquito más de reacciones, tomándolo en cuenta de que han sido menores las dosis. Esas son las únicas dos vacunas que Estados Unidos se ha autorizado para su aplicación. Vacuna AstraZeneca, esta la vacuna la autoriza México para empezarla a aplicar a principios del mes de febrero, 4 o 5 de febrero empezamos a aplicar esta vacuna. Se tiene que mantener de 2 a 8 grados durante al menos 6 meses. Esta vacuna, la ventaja que nos da es la temperatura, principalmente, que no necesitamos un sistema de ultracongelación. La desarrollaron, les decía, la Universidad de Oxford. Consiste en un vector, otra vez, adenoviral, pero esta diferencia de la rusa, este adenoviral es de chimpancé y la rusa es un adenoviral humano. Entonces, por eso creo que esta nos está presentando un poquito más de reacciones severas. Obviamente contiene un gen del antígeno, de la glicoproteína, vamos otra vez con nuestra proteína S del pico del coronavirus. Les decía que viene basado en chimpancés, que se supone que es una gripe inofensiva para humanos. Estos virus de la gripa son familias también de adenovirus, son modificados de tal manera que contengan un gen con el plano para la producción de una proteína de superficie de COVID. El virus modificado entra a algunas células del cuerpo humano y estas van a utilizar la información para producir anticuerpos y células de respuesta inmune ante COVID. La primera dosis
La primera dosis, si nada más me aplican una vacuna perdón, solamente voy a tener una eficacia de un 76%. Segunda dosis, 12 semanas después, puedo tener una eficacia de un 84%. Me va a reducir la duración del riesgo de contagio, que quiere decir que si yo ya tengo la vacuna y después me puedo contagiar y contaminar, y no produzco la enfermedad como tal porque ya tengo la vacuna, tampoco ya no voy a ser un agente de contagio para los demás. Por eso también la importancia de esta vacuna, a pesar de que su eficacia es baja, de todos modos lo que nos ayuda aquí es a reducir al paciente o a las personas que sigan contagiando. Reduce igual la carga viral, quizás por eso pues también reducimos la posibilidad de seguir siendo fuentes de contagio, ¿no? La primera dosis se va a considerar el día cero, también van a ser 0.5 mililitros, intramuscular, brazo deltoides, del brazo de menor uso o no dominante. La segunda dosis va a ser de 56 a 48 días después, es decir, de 5 a 12 semanas después de la primera dosis. En esta nos mencionaban algo que dice que si entre más tiempo pase, mayor va a ser la eficacia entre la primera y la segunda dosis. Por eso se recomiendan que si podemos llegar hasta la semana 12 o los 84 días, va a ser mucho mejor la eficacia que nos va a dar la vacuna. Sin embargo, si yo me vacuno a los 56 días, va a ser un poquito menor la eficacia. Entonces ellos sí nos hablan más sobre el tiempo. Tiempo de eficacia, les decía, va a ser un 63% contra la infección sintomática. Entre intervalos más amplios entre dosis, les decía, se asocia con mayor eficacia de la vacuna. Efectos adversos que hemos visto con esta vacuna: dolor de cabeza, fatiga, febrícula o fiebre, mialgia o dolor muscular. Fueron reacciones sistémicas reportadas por la revista The Lancet, que es una revista médica, en el mes de febrero. Todos ellos desaparecieron al poco tiempo de la administración. La incidencia fue muy baja con la segunda dosis, que quiere decir que la segunda dosis ya no me está dando tantas reacciones. AstraZeneca, les decía, la ventaja que nos da estas son las dosis que vamos a tener de 2 a 8 grados centígrados, que es mejor, no nos requiere un sistema de ultracongelación. Esto es la que nos da en comparación de Pfizer, que sí necesitamos mayor cuidado en la congelación. Moderna, que ya vimos que también necesitamos mayor grado de tener una mejor retén frío, ¿no? La de Johnson, esa no ha sido autorizada en México. CanSino apenas nos las autorizaron anoche en México, y Sinovac, que es China, tampoco nos las han autorizado. CanSino, hay muy poca información realmente sobre esta vacuna. Sin embargo, Cofepris anoche la autorizó por la tarde, creo, y anoche lo dieron a conocer en el informe diario que hacen de la Secretaría de Salud. Esta es una vacuna de origen chino. Les decía, no hay muchos países que la hayan aprobado, la OMS tampoco la ha aprobado. Tienen un vector vírico igual por un adenovirus 5, que que lo vinculan igual a la proteína S de COVID. Tiene un 65.7% de eficacia para prevenir casos sintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que si yo me expongo, solamente ya me vacuné y yo me expongo a pacientes con COVID, solamente tengo un 65% de probabilidad de ya no enfermarme. Sin embargo, voy a tener un 90.98 de no enfermarme de forma grave, que quiere decir que no voy a ocasionar, sí me va a dar un 65.7%, sí me puede dar, pero tengo más probabilidad de no complicarme a fases respiratorias, que yo necesite ventilación mecánica, que yo necesite algún tipo de soporte vital, ¿no? Entonces, de esta forma, pues la vacuna pues también la aceptan por esto precisamente, porque pues sí nos vamos a enfermar, pero de una forma grave. Entonces, ese es su atenuante, yo creo, para poderla autorizar en México. Para su estudio se reclutaron 30,000 voluntarios, y pues, nos vamos a las rusas y nos vamos a Moderna, AstraZeneca. Fueron menores los voluntarios o los grupos control que tuvieron, ¿no?, de esta vacuna. A diferencia de la gran mayoría de las inyecciones contra COVID, la vacuna CanSino solamente requiere una dosis. A lo mejor también en México me gustaría pensar que también por eso la autorizó, por las comunidades que tenemos muy lejanas. No, obviamente, pues si necesito trasladarme, va a ser muy difícil que yo traslade una brigada de vacunación,
y 50 y tantos días después vuelva yo a trasladarlos y vuelva a juntar a la gente. Entonces, a lo mejor también sería una ventaja que tendríamos por la orografía de Oaxaca, principalmente, en administrar este tipo de vacuna. Se encontró un aumento significativo de anticuerpos ELISA después del día 14 de haber aplicado la vacuna. Y aún encontramos mucho mayor cantidad de anticuerpos 28 días después de la vacunación de la segunda dosis. La respuesta específica de las células T alcanzó su punto máximo en el día 14 después de la vacunación, según sus estudios o sus protocolos de estudios que ellos han presentado. Se encontró una respuesta de anticuerpos a la vacuna ligeramente mayor en los grupos de dosis altas en comparación a los grupos de dosis bajas. Esto es una referencia que ellos tienen en sus grupos de estudio, más no nos hacen saber cuál es la dosis baja y cuál es la dosis alta. Entonces, pues aquí les decía también, ellos han presentado muy poca información sobre su vacuna. Efectos adversos, igual fiebre, fatiga, dolor de cabeza y dolor muscular es lo único que nos están reportando. La Secretaría de Salud o Gobierno Federal tiene estimado esta proyección para vacunar personal de salud, que se suponía que íbamos a empezar diciembre, febrero, de 1.1 millón de vacunas. La etapa 2, que se supone que va a abarcar de febrero a abril, van a ser personas mayores de 60 años y van a aplicar 14.4 millones. La etapa 3 va a ser de 50 a 59 años y va a ser 12.7 millones, ¿no? La vacuna para mayo-junio 2021 igual vamos a abarcar personas de 40 a 49 años y su etapa 5 va a finalizar de junio a marzo del 2022. Nos vamos a llevar un año en la etapa 5. Esto va a ser el resto de la población, 42.2 millones de personas o de vacunas aplicadas. Estas son las proyecciones que tenemos o que presentó la Secretaría de Salud. Sin embargo, nos damos cuenta que, por decir, en la etapa 2, las personas mayores de 60 años proyectaban que iniciaríamos el 1 de febrero, estamos a mediados de febrero y apenas está iniciando. Obviamente, creo que se tiene mejor registro o ha habido un registro mejor de estos pacientitos, entonces, pues se supone que tenemos que alcanzar la meta de aquí a abril. Son nuestras propuestas, son nuestra proyección que dio el gobierno, pero también queda supeditado a la disposición de las vacunas que pueda adquirir México o la disponibilidad de que no las venda. Entonces, pues también tenemos otros factores externos. Nos poníamos la tabla de comparación, 126, sin embargo, INEGI nos reporta 126 mil millones de habitantes. Si sumamos todos estos, nos da 90 y tantos mil millones. ¿Por qué? Porque acá la diferencia van a ser los niños. Recordemos que todas las vacunas son para mayores de 16 y 18 años. No tenemos vacunas para niños. Entonces, por lo tanto, ahí hay que descontar a la cantidad de niños. En una plática del día sábado, nos ponían esta tabla. Israel, que son de los países que llevan mayor cantidad de vacunación, pues también sus habitantes son pocos, ¿no? Israel en 4 semanas vacunó 9 millones de habitantes. Reino Unido tardó 3 meses para vacunar a 68 millones de habitantes. Si nos vamos a México, que tenemos 126 millones de habitantes, a cómo va el ritmo actual de vacunación, se prevé que tardemos 8 años y 9 meses en vacunarnos. Si sacamos cuentas de nuestros millones entre los 9 millones de Israel, tendríamos que acabar de vacunar en un año aproximadamente, pero pues sin embargo nuestras condiciones de orografía y nuestras condiciones de la población misma, pues sí se nos va a dificultar un poco más, ¿no? Entonces, una proyección que hacía un epidemiólogo el día sábado, que pues México probablemente tardaremos un poquito más en vacunarnos, y ahora si estamos hablando que la eficacia o que la vacuna solamente nos va a dar una protección de 1 año a 2 años, pues obviamente no vamos a acabar de vacunar ni un sector cuando ya nos necesitemos otra revacunación. Entonces sí está un poquito complicado esto de la vacunación. Esto les decía, como Israel es de los países en que más se han vacunado, la primera dosis pues no presentó como mucha desocupación hospitalaria, no, sin embargo, con la segunda dosis, pues se ve que ya empezamos a disminuir. ¿Por qué tomamos las edades de 70 años? Igual porque ellos también empezaron a vacunar con su población de mayor riesgo. Y podemos ver cómo desciende drásticamente la curva de hospitalizaciones o de pacientes infectados en cuanto se aplicó la segunda dosis de la vacuna. Les decía, Israel pues es un país que casi tiene ahorita, en la mañana reportó creo que un 90 y tantos % de su población ya vacunada. Entonces, pues ha sido de las que mejor han tenido su control sobre
vacunas, ¿no? Creo que eso es lo más importante que pude encontrar sobre la vacunación y los reportes que tenemos. No hay, les decía, otros reportes o un estudio, les decía, la vacuna CanSino que se aprobó apenas son las que menos reportes tiene. Tenemos mejores reportes de Pfizer, de la vacuna rusa, ellos sí también han hecho muy buenas estadísticas, muchas buenas resumen, ¿no? Pero las demás vacunas no han reportado como tal. Otra cosa importante, la OMS dice que desafortunadamente no ha aprobado ninguna vacuna como tal a nivel mundial. Sin embargo, la aprobación ha sido por emergencia. ¿Qué quiere decir? Que la están aprobando porque va a ser menor el riesgo que tengamos de vacunarnos a enfermarnos. Entonces, una vacuna como tal aprobada por decir 100% segura, como son las vacunas por decir de los niños o influenza, no existe como tal. Entonces, son vacunas, decía, aprobadas por emergencia sanitaria. Eso creo que es lo más importante que tenemos hasta ahorita. ¿Dudas, comentarios? Bueno, se ha terminado el tiempo de la plática y vamos a leer lo que han escrito en el chat, doctora médico, para ir contestando. Bueno, la doctora Delia decía que se escuchó un poco cortada el audio. En mi caso yo la escuchaba perfectamente bien, el audio no se cortaba, no sé, algunos otros compañeros. La compañera Mari Yescas comenta, muchas gracias por la plática tan interesante, doctora. Como menciona, no sabemos qué vacuna nos aplicarán. Lo importante es que nos vacunemos. Yo creo que es menor el riesgo que si no nos vacunamos. Tengo una reunión a las 2, por si no concluyo la plática. Un saludo a todos. No sé si haya más preguntas. Aquí hay una. Selim Sánchez, ¿cuál es la finalidad de aplicar placebos en los ensayos y qué vacuna aplicaron en Israel? Ok, la finalidad de aplicar vacunas es decir, ¿qué tanto es el efecto que yo tengo al decirme, ya estás protegido y no te vas a enfermar? Entonces es la finalidad, por decir, si ya me ponen, me toca el placebo, se hace un grupo al azar. A ver, si se inscriben 10, pues se inscriben 20, 10 les voy a poner un placebo sin que yo les diga y les voy a decir, sí, te estoy aplicando la vacuna y vamos a ver tu comportamiento y te voy a estar vigilando y a 10 sí les voy a poner la vacuna. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que ver cómo se va a comportar su sistema inmune de esas dos personas, de esas 10 y 10 personas, y les voy a hacer un comparativo. ¿Qué quiero decir? Las voy a exponer y voy a ver qué tantas personas me presentan la enfermedad con la que sí tienen vacuna y qué tanto me van a presentar las que no. ¿Por qué? Porque quiere decir que si las dos me presentaran, si de las 10 y 10, 5 y 5 me presentan, quiere decir que mi vacuna no tiene ninguna eficacia, porque de todos modos se me enfermaron a iguales. Ese es el motivo, el por qué se presenta o se hacen los estudios con placebos y con pacientes que sí se les da el medicamento o vacunados, ¿no? ¿Qué otra me decía? ¿Que qué vacunas nos van a aplicar? No se sabe cuál tipo de vacuna nos van a aplicar. Nos están aplicando conforme van llegando las vacunas o las que va consiguiendo el país o el gobierno. Esas son las que nos van a tocar. A ciencia cierta no se sabe cuál. La pregunta de Selim, déjeme checo. A ver. Era qué vacuna habían aplicado en Israel. Sí, en Israel aplicaron Pfizer 100%, fue de los primeros países en que le apostó a comprar y a invertir en la investigación, entonces ellos compraron Pfizer. Ok. Hay una pregunta en el chat, Elia Donají Juárez, ¿a qué tiempo de haber tenido COVID es conveniente vacunarse? Como decíamos, si yo he tenido COVID, ya no debo de ser sintomático para poderme poner la vacuna. En cuanto a influenza o neumococo, están dejando pasar un mes aproximadamente del paciente recuperado.
Pero en sí, nada más las normas o las guías técnicas de todas las vacunas, nada más dicen ya no tener síntomas de COVID. ¿Alguna otra participación, ya sea en el chat o ya sea de forma verbal? Solo activar su cámara o su audio para que participen. Solo tenemos un mensaje de Selim Sánchez. Dice, muchas gracias, muy ¿Perdón? interesante la información que nos compartieron. Doctora, Sí, una pregunta. adelante. Una pregunta. ¿Una persona Sí. diabética tiene algún riesgo? Las personas diabéticas no van a tener ningún riesgo de vacunación. Los pacientes obesos con comorbilidades, hipertensos, cardiópatas, no se han presentado reacciones adversas más severas que de los grupos normales. Entonces va a ser lo mismo. Más sin embargo, sí, por la OMS está recomendado priorizar en estos pacientes también, pero pues en México lo dejamos por grupo de edad, ¿no? Pero no hay ningún reporte de una reacción severa adversa, ¿eh? Gracias. ¿Alguien más que desee participar? ¿Alguna duda? La doctora Delia Soto escribe en el chat, la vacuna de México, ¿cuál sería su principio? La vacuna de México también se está trabajando con ARN, como les decía, ahora sí que las vacunas que llevaban más avanzada su investigación porque las estaban utilizando para otro fin, era la rusa, que son las de vectores, de ahí casi todas las demás son por ARN de virus. También algo que se me olvidó comentarles es que ninguna vacuna o ningún, digamos, empresa de las vacunas no nos recomiendan intercambiar. Es decir, si me puse una dosis de Pfizer y no encontré la segunda de Pfizer y ahora me ponen una de Moderna, ellos se deslindan de responsabilidades y igual dicen que no aseguran la eficacia ni de la primera ni de la segunda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no las podemos intercambiar. Deben de ser siempre las dos dosis así como las vienen indicadas de la misma empresa o del mismo laboratorio. Ok, continuamos. ¿Alguien más que desea participar? Adelante. Otra pregunta en el chat médico es, si una persona presenta distintas alergias, ¿es verdad que puede aplicarse la vacuna si previamente tomó un antihistamínico? Pregunta de Alicia Reyes. Ok, sí, de hecho no los indican como tal, ¿eh? Las alergias, así sean severas las que tengas, seas paciente asmático, seas alérgico a algún medicamento, no va a ser indicado que te puedas tomar algún antihistamínico antes de irte a aplicar la vacuna. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún componente de los cuales hagas alergia. Ya te decía, los componentes de los que están hechos las vacunas, si fueras alérgico a algún componente de estos, pero en su caso casi todos son grasas y azúcares, no te va a ocasionar más alergia. No está indicado como tal que tomes algún antihistamínico, ningún analgésico, nada. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra respuesta inmune pueda reconocer a la gente que nos están inoculando y pueda reaccionar ante esto. Si tú tomaras un antialérgico es como si durmieras a tu sistema inmune y entonces sí pudieses tener reacciones más severas posteriormente. ¿Alguien más que desee participar? Adelante.
Pues al parecer médico no hay más participaciones. Realmente fue bastante clara toda la plática. Le agradezco mucho su participación y atención en esta plática. Seguiremos procurando dentro de la comisión de las cuales formamos parte, volver a programar pláticas en este sentido. Los invitamos el día miércoles, ¿verdad, médico? Ay. Sí, así es, el próximo miércoles todavía tenemos pendientes la plática de uso correcto de equipo de protección personal y qué vamos a hacer en caso de estar con un caso contacto positivo COVID, ¿no? Así es. Los invitamos para que estén pendientes de ella. Muchas veces ya lo sabemos, pero cometemos nuevamente los mismos errores, así que sí es importante reforzar la información. Pues muchísimas gracias